importante decirles que los riñones cumplen una función vital en nuestro organismo, como es depurar las toxinas y todo aquello que nuestro organismo no necesita. Pero ¿qué pasa cuando existe una enfermedad crónica tremenda como la diabetes? ¿Qué repercusión tiene sobre nuestros riñones? Es el tema a aclarar en esta mañana con nuestro especialista, doctor Javier Bravo, quien se encuentra ya con nosotros. Buenos días, bienvenido a Acción 10 de la Mañana. Buenos días, ¿verdad? Una vez más aquí en Acción 10 de la Mañana. Primeramente, pues, un saludo a todos los maestros, a felicitarlos por este día, ya que gracias a ellos, pues, hoy sabemos lo que sabemos, ¿verdad? Así es. La nefropatía diabética es una alteración meramente, como tú decías, de las nefronas. Las nefronas son estructuras que se encuentran en el riñón, son millones diminutas, y que éstas hacen la función de depurar y eliminar todos aquellos alimentos, todas aquellas toxinas que el cuerpo no necesita. Las transforman, las eliminan a través de la orina. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Estas nefronas se ven alteradas, se ven engrosadas, de tal manera que empiezan a filtrar no solo aquellos desechos, sino que empiezan a filtrar lo que son las proteínas. Las proteínas de bajo peso molecular. Esta proteína de bajo peso molecular puede llegar a interpretarse en los exámenes de orina, y eso se conoce como microalbuminuria. Algunas veces los pacientes, cuando están descompensados o tienen los altos niveles de glucosa, eso hace que los niveles de proteínas se vayan aumentando en el examen de orina. Entonces, cuando el paciente tiene mayor edad de padecer de diabetes y no se ha controlado lo que son los niveles de glucosa, eso hace que esté presentando los problemas a nivel renal. ¿Ves? Entonces, es importante que el paciente se controle sus niveles de glucosa. Aparte de esto, el paciente ya después de 4 o 5 años está presentando problemas de presión. Entonces, la hipertensión empeora aún más el cuadro de la nefropatía diabética. Muchos diabéticos hoy en día todavía no se les ha dado el diagnóstico de lo que es la nefropatía diabética. Inclusive, he atendido pacientes en la clínica que se le ha hecho cintas reactivas en ese momento y se han encontrado datos de nefropatía diabética, se han encontrado datos de proteinuria en la orina. Entonces, estos pacientes ya pasan a ser a la lista del montón de pacientes que están padeciendo ya la nefropatía diabética. La nefropatía diabética, algunas veces el paciente desconoce el término, ¿verdad? Y no le toma mucha importancia. Pero si este paciente no se cuida, puede llegar a lo que se llama insuficiencia renal terminal, que al final, pues, el paciente puede tener un trasplante renal para poder sobrevivir. Entonces, es importante que el paciente sepa de que esta es una complicación más, a como hemos venido hablando, de lo que es la neuropatía, de lo que es la retinopatía. La vez pasada hablamos a pie de Charcot, y puede llevar prácticamente a alteraciones en el paciente. ¿Qué porcentaje de las personas que padecen diabetes llegan a sufrir este tema de la nefropatía diabética? ¿Cuántos años después de un diagnóstico inicial de diabetes presenta el riñón problemas? Y sobre todo, ¿qué tipo de exámenes debe hacerse de forma periódica para poder determinar si tiene ya o no un problema renal? Sí, en Nicaragua el 10% de la población es diabética. En el mundo son aproximadamente de 380 a 350 millones de diabéticos. Ya para el 2030 se esperan que sean 522, 530 millones de diabéticos, es decir, vamos a un paso agigantado. El 20-30% de esta población ya está padeciendo de nefropatía diabética. Entonces, es un porcentaje un poco alto. Y eso sin meter a aquellos pacientes que aún no se les ha hecho el diagnóstico como tal. Entonces, estos pacientes deben de estar haciéndose sus controles de orina, sus controles de glucosa periódicamente, para determinar, pues, la aparición de la enfermedad. En este caso se debe hacer también la creatinina. La creatinina es un valor predictor para determinar si este paciente también está sufriendo de nefropatía diabética. O sea, las dos cosas van de la mano, las proteínas y las creatininas. Entonces, allá, pues, se hace con una cinta reactiva, la determinamos en ese momento y orientamos al paciente que se haga proteínas en 24 horas. Al hacerles este tipo de estudios, podemos determinar si el paciente está teniendo o no. Y es un porcentaje determinado, puede aparecer 20, 30, 300, 400. De acuerdo a eso, nosotros podemos clasificar al paciente si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Las nefropatías, pues, tienen distintos estadios. Ya hablando del estadio 3 y 4, ya estamos hablando de que el paciente ya tiene la nefropatía como tal. ¿Ves? Es importante determinar de que la nefropatía no tiene síntomas al inicio. El paciente anda tranquilo, no siente dolor, orina normal, no siente ninguna manifestación. El detalle está que a medida que va avanzando el problema,
el paciente está presentando ya edemas en miembros inferiores, ¿verdad? Y cuando el cuadro se agrava más, ya presenta problemas del apetito, dolor de cabeza, Es decir, inicia vómito. con un poco de inflamación en los pies, en las piernas. Así inicia cuando ya el cuadro está instaurado, no es en el momento. Claro. Porque nosotros le decimos al paciente, hay nefropatía diabética, ¿verdad? Y el paciente está normal. Hay comunicación telefónica, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo o amiga televidente. Buenos días, Acción 10, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, Le estamos escuchando, buenos días. mire, yo soy diabético Sí. y me ha resultado un dolor en los testículos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo usted es diabético y desde cuándo le duele en los testículos? Mire, yo tengo 4 años, de que me diagnosticaron el diabetes. Y ahora he resultado que me duelen los testículos, no aguanto ni el calzoncillo. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 73 años. 63 años. Por favor, manténgase en línea para tomar sus datos personales y facilitárselo al doctor. Sí, Sus le podemos comentarios. dar una consulta. La verdad de las cosas es que el problema testicular puede estar relacionado a otro tipo de patología. Algún quiste a nivel del testículo ya por la edad, ¿ves? Ahí habría que analizarlo, hacerle sus exámenes y revisarlo, pues. A ver si tiene un poquito de relación con su descompensación del azúcar. ¿Ves? La presencia de quistes a esta edad puede ser algo tratable con medicación o es necesario a veces. Se puede tratar dependiendo de la ubicación, si no está teniendo ningún problema obstructivo, o si no se le hace una cirugía, pues eso lo hace más que todo el urólogo. ¿Ves? Pero sí, pues hay que ver los datos de glucemia. ¿De qué forma los medicamentos que toma un diabético de manera permanente inciden en la salud renal? Eso es muy importante, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se niegan a utilizar la insulina. Llevan tal vez 15, 20 años de estar utilizando hipoglicemiantes orales como la metformina, las glibenclamidas y todo tipo de medicamentos que existen en el comercio. Ya esos medicamentos ya están dando daño renal después de 8, 10 o 15 años. Entonces el paciente ya debe estar con insulina mejor. Hay comunicación telefónica, Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Sí, buenos días, estimado maestro. Discúlpeme, por favor, mi esposa tiene 1.2 De creatinina. de creatinina. Ella está bien preocupada. Su orina es bien blanquita. Tiene 15 años de ser diabética. Es hipertensa. Tiene 64 años. Doctor, ¿hay algún problema ahí de lo que está hablando usted del riñón, de nefropatía diabética? Sí, claro. En ese paciente es justamente de lo que estamos hablando. Tiene toda la sintomatología como tal. La creatinina ya está fuera del rango. El rango es de 0.5 hasta 1. Ya 1.2. Con la edad de la diabetes, la edad que tiene la paciente, eso ya se trata de una nefropatía diabética. En ella hay que estarle vigilando lo que es la proteína. Las proteínas en 24 horas, estárselas haciendo o estarle haciendo lo que son cintas reactivas para determinar si tiene la nefropatía. De hecho, ella es hipertensa y hablaba de que la hipertensión también lleva a agravar más el problema de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es irreversible. Una vez que se detecta, una vez que se determina, el paciente hay que tratarlo y que eso no progrese, ¿ya? Para que no se deteriore más el riñón. ¿Cuáles son los tratamientos que en Nicaragua se disponen para poder enfrentar esta nefropatía diabética y con qué frecuencia se debe consumir? Lo importante es mantener un buen control, ¿verdad? Un buen control metabólico en el paciente, un buen control en la hipertensión, tratar de comer un poco saludable, no ingerir demasiadas proteínas, porque si hablamos de que las proteínas son una de las que causan el daño renal, entonces el paciente hay que tratarlo, ¿verdad? Con un nutricionista adecuado y que le recomiende las cantidades de proteínas que debe ingerir en 24 horas o durante todo el tiempo, para así evitar daños renales. ¿Qué pasa? El paciente cuando ya tiene un daño renal, aquí en Nicaragua ya se hace lo que es la diálisis, ¿ves? Para estar desintoxicando el cuerpo. Entonces, muchos pacientes
ya estamos hablando con la enfermedad instaurada y la idea no es que el paciente llegue hasta ese momento, ya los pacientes renales ya están. Entonces, todos aquellos pacientes que se están diagnosticando a temprana edad, es importante recomendarles y decirles pues de que esa enfermedad, esa complicación existe y que trate de cuidarse para que no llegue a esa etapa final. Hay comunicación telefónica a través del 22-227808. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, buenos días, caballero. Lo siguiente, yo soy diabético, ¿verdad? Y tengo aproximadamente, creo que 10 años de padecer, ¿verdad? Claro. Pero en el último mes yo he bajado 62 libras. Ya, y a veces sube en las noches, pues. Pero me estoy tratando con Epinex 2000, ¿verdad? Sí. Ha bajado Porque 72 pero me libras. gustaría que si puedan ir a una consulta para revisarme en realidad qué es lo que debo estar consumiendo, qué medicamentos, qué dieta tengo que asumir, porque estoy preocupado por el bajón que he tenido en cuanto a mi peso, pues que pesaba 220 y peso 160 en la actualidad. ¿Cuántos años tiene? Tengo 55, 55 ¿Y años. hace cuánto le diagnosticaron la diabetes? 10 años, y sobre todo subo entre en la noche sobre todo. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. El paciente debe tener un trastorno metabólico ahí. El paciente normalmente, los diabéticos bajan de peso cuando sus niveles de glucosa siempre están alterados. Probablemente la pastilla que esté tomando no le esté haciendo buena función. El paciente es importante revisarlo y atenderlo, ¿no? Para ver pues cuál sería el motivo de su baja de peso. Pero es más que seguro que es producto de la diabetes. Ya, los diabéticos normalmente bajan de peso de manera increíble. ¿Ves? ¿Y este bajón qué repercusión puede tener? Puede causarle ¿Realidad? debilidad muscular, alteraciones del sueño, puede causarle picazón en la piel, una inestabilidad motora increíble pues en este tipo de pacientes porque el músculo se va atrofiando, entonces es importante atenderlo. He conocido personas que tienen una condición de prediabetes, personas de 30, 40 años que de repente quieren, por disciplina, inscribirse en un gimnasio y continuar con una situación un poco más de regular alimentación y de repente empiezan a consumir proteínas. ¿Esto de qué forma, o las sustancias que a veces se ingieren, de qué forma contribuye o no a la salud del riñón? Más bien deteriora la función renal. Recordemos que el paciente hace ejercicio, se desgasta el cuerpo. El músculo, al hacer su función, empieza a eliminar lo que son sustancias tóxicas, ¿verdad? Porque el mismo ejercicio provoca que el músculo se contraiga y se relaja. Eso hace que consuma un poquito más de energía y el paciente, al ingerir bastante proteínas no adecuadas y no las consumen como tal a la hora del ejercicio, esas se ven eliminadas a través de la orina y se pueden ver reflejados en la cinta reactiva. Entonces, ese deterioro progresivo puede ser que dañe lo que estábamos hablando al inicio, los filtros. Y esos filtros, una vez dañados, pueden llevar a una insuficiencia renal. No la insuficiencia renal crónica, pero puede llevar a una insuficiencia renal aguda, que es otro término. Es un daño renal agudo que se debe tratar probablemente por la ingesta de las proteínas. Entonces, el paciente debe ser regulado en cuanto a la ingesta de proteínas y en cuanto a la ingesta de la comida y igual ejercicio. Entonces, Todo es debe ser importante. adecuado y de una forma muy coordinada y calculada también. Sí, en el gimnasio pues se ve mucho eso de la automedicación y a veces hay unos pacientes que han fallecido en los riñones y no se dan ni cuenta que es producto de las proteínas que están ingiriendo. ¿Ves? Ellos la ocupan más que todo para levantar músculo. ¿Ves? Eso es importante. Bueno, queremos agradecer mucho esas tremendas recomendaciones. Es importante no automedicarse y siempre someterse a esa rutina de exámenes para conocer la condición en la que se encuentra su organismo y en dependencia de eso, pues, utilizar un tratamiento oportuno.